tengo preguntas. Después de la presentación voy a compartir algunas cuestiones a propósito de la temática. Entonces, ¿iniciamos o quieres intervenir? ¿O'Brien? No tengo comentarios ahora. Después de la presentación voy a imaginar algunas preguntas para la profesora. De acuerdo. Pues si quieres, Víctor, pues iniciamos. Okay. ¿Te parece bien, Janet? Bueno. Sí. Okay. Bueno, voy a presentar a la doctora. Muy buenas tardes a todos los que ya están aquí en la plataforma. Hoy vamos a tener esta charla, este diálogo con la doctora Janet Schubert, que es doctora por el programa de posgrado en Sociología de la Universidad Federal del Río Grande do Sul, investigadora asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, institución presente en 15 países desde 2017. Bueno, tiene un montón de trayectoria, además del ámbito académico, trabajó en varias ONG nacionales, internacionales, fue directora ejecutiva de la ONG PROAME, que trabaja por la defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Tiene experiencia en docencia, investigación y extensión y en la coordinación de proyectos y políticas públicas en derechos humanos, miembro del Movimiento por la Salud de los Pueblos, presente en 90 países, y del Movimiento por el Buen Vivir Global. Es miembro de la Asamblea Socioambiental Latinoamericana, forma parte del colectivo feminista Ángela Davis. Actualmente es profesora del Instituto Federal de Rondônia. Entonces, bienvenida, doctora, y vamos a escucharla, y al final vendrá la sesión de preguntas y respuestas con la intervención también del doctor O'Brien. Adelante, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todas y todos. Primeramente, agradecer la invitación del profesor O'Brien, de MUS y del profesor Juan Carlos, y decir que para mí es un honor, una alegría estar aquí, compartir, y ojalá tengamos una buena tarde de compartir ideas, sentir pensares sobre temas que son tan apasionantes, ¿no? Al menos para mí. Entonces, primeramente, dar muchas gracias, agradecer por la invitación y decir que es una alegría increíble, una alegría increíble estar acá esta una tarde de mucho aprendizado e intercambio. Entonces, un abrazo desde mi corazón para todas y todos y esto. Lo que voy a compartir hoy faz parte de mi investigación de tesis doctoral y tiene que ver con el buen vivir. Yo conocí el buen vivir en el año 2009, cuando estudié en Cuba. Y desde allá me intereso mucho por el tema del buen vivir. Entonces, la charla de hoy se llama Buen Vivir, la cosmovisión de los pueblos indígenas andinos y la iniciativa Yasuní TT. Los temas generales que vamos a discutir hoy, les voy a presentar el contexto de la investigación, que fue la propuesta Yasuní TT, el buen vivir y la Constitución del Ecuador, una discusión entre la contradicción del buen vivir y la liberación de explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, esta investigación fue posible gracias al convenio que existe entre la Flaxo Ecuador y la Universidad Federal de Río Grande do Sul, donde hice toda mi formación académica. Entonces, estas dos instituciones han celebrado un convenio que permitía el intercambio de los estudiantes a nivel de maestría y doctorado. La metodología de investigación fue cualitativa, aunque ahora soy muy crítica a estos procesos de investigación, porque creo que son aún muy colonizados. Necesitamos decolonizar la investigación, decolonizar las ciencias, ¿no?
Entonces, utilicé 4 estrategias como metodología, fueron entrevistas, observación participante, análisis de documentos, ¿no? Estuve en la Amazonia también. La pesquisa, la investigación estuvo ubicada en dos ciudades, Quito, ahí está Quito y el volcán Cotopaxi, y la ciudad de Otavalo, en Ecuador, que es una ciudad que tiene mucha artesanía, y también la ciudad de Coca, que se llama Francisco de Orellana, más que la gente llama Coca, y a mí también me parece que utilizar el nombre de un colonizador no está bien, ¿no? Entonces, llamamos también Coca. Ahí tenemos una vista del río Napo. Yo quisiera presentarles un pequeño video sobre la iniciativa para que ustedes comprendan qué fue la propuesta de la iniciativa, para que quede claro el impacto que tuvo la iniciativa tanto a nivel de país, ¿no? de Ecuador, como el impacto a nivel mundial al ser la primera propuesta en el mundo a dejar el petróleo bajo tierra. Entonces, esta propuesta generó mucha simpatía en muchas latitudes, ¿no? Entonces, yo quisiera pedir a Víctor, por favor, ¿puedes transmitir el video? El video que te envía tu WhatsApp, Víctor. Sí. Sí. Tu micrófono está silenciado, Víctor. Ahí está. ¿Sí se ve? Sí. Sí, y se escucha también. Sí, se escucha. Gracias, Víctor. Muchas El gracias. Parque Nacional Yasuní en la selva amazónica ecuatoriana, refugio único de biodiversidad. Una hectárea contiene más especies de árboles y arbustos que toda América del Norte. Alberga 2 grupos indígenas aislados, los Tagaeri y los Taromenane, que habitan junto con los Waorani en el Parque Nacional. No se escucha. No se escucha, Víctor.
se hará efectiva únicamente en caso de que el Estado ecuatoriano ordene la explotación petrolera en los campos ITT. El producto de la venta de los CGIs, de los aportes internacionales, se depositará en un fideicomiso internacional. ¿En qué se invierte el Fondo Yasuní ITT? En la conservación efectiva y deforestación evitada en 44 áreas protegidas del Ecuador. La reforestación, forestación, regeneración natural, manejo apropiado de 1 millón de hectáreas de bosques. La expansión de la generación renovable de energía en Ecuador, aprovechando el enorme potencial hidroeléctrico, geotérmico, eólico y solar del país. El desarrollo social de zonas de influencia de los proyectos de la iniciativa Yasuní ITT. ¿Quiénes aportan al proyecto Yasuní ITT? El Fondo Yasuní ITT podrá recibir contribuciones de varias fuentes, aportes de países del mundo y cooperación internacional de corporaciones responsables con el futuro de la humanidad, filántropos preocupados por las posibles consecuencias del cambio climático, de pequeños donantes, ciudadanos y ciudadanas globales a través de nuestro sitio web. Una propuesta para cambiar la historia. El petróleo se queda ahí debajo, para siempre, cobijado por la biodiversidad única, por las comunidades indígenas, por sus ritos ancestrales, por la armonía de la naturaleza. Yasuní ITT, una iniciativa para cambiar la historia. Anteriormente planes los realizaron con lupa, ¿no? Sí. Con lupa realizaban los planes, inclusive que únicamente, yo me acuerdo que los planes tenían que ir en los dineros, solamente quienes podían manejar recurso económico en los planes de trabajo era APF. Adelante, doctora. Sí, entonces este pequeño video es una de las campañas publicitarias, ¿no?, que fueron vehiculadas, y esta iniciativa entonces fue un proyecto ambiental presentado por el presidente de Ecuador ante la ONU en el año 2007. Este proyecto suponía no explorar un gran yacimiento de crudo ubicado en una zona de gran biodiversidad y de pueblos indígenas de reciente contacto y de forma aislada, a cambio de una compensación monetaria de la comunidad internacional. Entonces también dejé ahí el video, caso alguien quiera asistirlo más tarde. Entonces, esta propuesta se basó en 4 pilares importantes: la protección del territorio y de la vida de los pueblos indígenas, ¿no?, sobre todo de los pueblos que viven en aislamiento, que son los pueblos Tagaeri y Taromenani; la conservación de la biodiversidad existente; cuidar el clima global, ¿no?, manteniendo el petróleo bajo tierra, evitando así la emisión de 410 millones de toneladas de CO2; y dar el primer paso hacia una economía postpetrolera que tendría un efecto de demostración en otras latitudes, y como un quinto pilar, entonces, asumir esta posibilidad de encontrar colectivamente respuestas concretas a los graves problemas mundiales derivados de la crisis climática, provocados por el propio ser humano y agudizada especialmente en esta última fase de expansión del capital global. Entonces, hubo muchas campañas, ¿no?, con relación a iniciativa Yasuní ITT, mucha publicidad, muchos proyectos en educación en Ecuador también. Entonces, estas zonas, ellas cuentan con una enorme biodiversidad al no haber sido afectadas por la glaciación. Son reservas del Pleistoceno, lo que las hace especialmente ricas en vida, y por lo tanto, ¿no?, es imperativo proteger estos ecosistemas y las poblaciones.
Entonces, como dije al principio, ¿no? Esta propuesta generó muchas simpatías, además de ser innovadora en Ecuador, que es un país que vive de la exportación de petróleo, ¿no? Tenía una trascendencia simbólica al representar una alternativa entre el actual modelo de desarrollo, que es basado en la extracción insostenible de los recursos naturales, y un modelo futuro centrado en el respeto a la naturaleza, la diversidad cultural y la satisfacción de las necesidades humanas y no humanas, por cierto, ¿no? Entonces, ahí traigo un mapa, ¿no? Donde tristemente se puede ver que la región amazónica ecuatoriana está toda dividida en bloques petroleros. Estos cuadrados rojos son todos bloques petroleros que están encima de la Amazonía, ¿no? Lo que está en verde es justamente el Parque Nacional Yasuní, que es un territorio protegido, un territorio ambientalmente protegido y también protegido por tratados internacionales por los pueblos indígenas, ¿no? Contactados y aislados, ¿no? Entonces ahí también un otro mapa donde se puede ver el bloque ITT, que es relativo, ¿no? A los campos de Ispingo, Tambocoche y Tiputini. El bloque ITT está al lado del bloque 31, ¿no? Y ahí se puede ver una división, ¿no? de esos bloques petroleros que son explotados por distintas empresas, ¿no? Incluso multinacionales. En este otro mapa, lo que se puede observar es que justamente el bloque 31 y el 43 están sobre la reserva indígena de los pueblos guaraníes y también sobre la zona intangible de los pueblos Tagaere y Taromenani. Esta zona intangible existe a partir de un decreto presidencial desde los años 1990. Pero, ¿qué pasa? Además de la zona, hay una zona de amortiguamiento, ¿no? Que les llaman una franja de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque estos pueblos, a no ser contactados, ellos no saben que existe una zona en que ellos pueden transitar y otra zona que ellos no pueden transitar. Pero igual, aunque sean protegidos, aunque exista una delimitación del territorio de estos pueblos, eso no impidió que estos bloques estén sobre la reserva étnica Waorani y la zona intangible, ¿no? Además, existe una cuestión que muchos antropólogos han discutido, que es la diferencia, por ejemplo, entre el territorio y la territorialidad de estos pueblos, ¿no? La territorialidad es más expansiva do que el territorio, porque ellos salen a buscar alimento, ¿no? Y entonces ellos van más allá de lo que está supuestamente demarcado para ellos, ¿no? Bueno, ahí también traigo unas fotos de mi campo. Aquí a la izquierda tenemos las mujeres Waoranis, ¿no? Y una danza tradicional Waorani. A la derecha tenemos una casa tradicional de los pueblos Waoranis. Y acá tenemos una foto que está también de Monte Nenquimo, que fue considerada una de las 100 personalidades más influyentes, ¿no? Por la Times, ¿no? Aunque sea cuestionable, ¿no? Estos medios de comunicación, pero igual hay que apuntar que existe una gran resistencia de los pueblos a los procesos y las dinámicas extractivistas en la selva amazónica. Ellos venceron una importante contenda con una empresa multinacional y llegaron a lograr que el bloque 22 no fuera explotado, ¿no? Entonces, ahí también estoy yo con la Vanessa, que es una niña Waorani, acá los pueblos Waoranis. Entonces, aunque se han presentado razones indiscutibles para no explotar el petróleo de los campos ITT, Ecuador no recibió la compensación económica internacional y hubo muchos problemas, ¿no? Hubo muchos problemas en
en la constitución del fideicomiso, una serie de problemas de orden jurídica, administrativa. Entonces, y también, por cierto, una gran presión de las empresas que tenían la idea de explotar este territorio. Entonces, Correa decretó el fin de la iniciativa y la liberación de estos campos, de explotación petrolera en estos campos, ¿no? O que representó, por cierto, una fractura, ¿no? Un quiebre muy importante en las acciones dirigidas al summa causae, ¿no? Al buen vivir. Y esta acción del presidente generó muchas resistencias y muchas manifestaciones a nivel mundial, ¿no? De intelectuales como Banda Nativa, Boaventura de Sousa Santos, Arturo Escobar. Se organizó un colectivo de jóvenes, sobre todo de jóvenes urbanos que crecieron con esta idea de protección del territorio muy presente, ¿no? Por todas las campañas publicitarias y educativas, ¿no? Entonces, hubo una serie de protestas violentas incluso, ¿no? En Ecuador por la defensa del Yasuní, ¿no? Y también hubo un giro en el discurso del presidente porque al principio había los pueblos, había la biodiversidad, había la importancia de proteger el territorio. Y después el discurso del presidente cambia totalmente. No hay más pueblos, las técnicas muy avanzadas van a proteger el territorio, van a proteger a los pueblos, ¿no? Entonces, hay todo un giro discursivo del presidente de Ecuador, ¿no? Y es importante subrayar que esta propuesta de la iniciativa, ela se va a dar en el contexto de efervescencia de las discusiones de la Asamblea Constituyente del Ecuador, en las cuales, ¿no? Se reconocerá la naturaleza, ¿no? Y ahí está entre comillas, ¿no? Porque hay toda una discusión que creo que es muy importante, ¿no? Sobre qué es la naturaleza, ¿no? A mí así causa hasta cierto espanto ahora, después de lo que he visto pronunciar esta palabra, ¿no? Que ha sido tan... utilizamos la naturaleza de una forma tan utilitaria, ¿no? Pero igual, la Constitución de Ecuador es la primera en el mundo a reconocer la naturaleza como sujeto de derechos, ¿no? Y otra cuestión que es bien importante señalar es que esta propuesta y la aprobación de la Constitución, ella fue precedida por 2 décadas de luchas indígenas de Ecuador, ¿no? ¿Por qué hablo esto? Porque mucha gente habla de la Constitución, el de summa causae, como si fuera algo que simplemente unas mentes brillantes decidieron que summa causae debería estar en la Constitución, y no. Hubo el primer gran levante del movimiento indígena en los años 90, y desde ahí entonces, y antes incluso, ¿no? Porque a partir de los años 80 en toda Latinoamérica, los movimientos indígenas, ¿no? Pasan a reivindicar sus identidades y organizar en movimientos muy importantes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la cuenca amazónica, ¿no? La coordinación de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, que es muy importante, tiene una fuerza muy grande. Entonces, no es un milagro, no es fruto de unas mentes brillantes, sino que es fruto de la lucha de estos pueblos, de la organización de estos pueblos, de varias organizaciones indígenas, ¿no? Creo que la mayor aún sigue siendo la CONAI, que es la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de Ecuador, pero hay un montón de entidades que hoy sí, de mujeres incluso, ¿no? Que se organizan para la defensa del territorio y de sus culturas, ¿no? Entonces, esta Constitución fue aprobada en septiembre de 2008 y se considera una Constitución innovadora, ¿no? Porque va a propiciar el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que va a se convertir en la madre tierra o a Pachamama, y la adopción del summa causae, buen vivir, como un eje transversal en toda la Constitución, ¿no? Toda la Constitución de Ecuador está voltada o tiene como
un eje principal el buen vivir, né? O el summa causai, ¿no? O buen vivir es la traducción al español o mestiza de la expresión summa causai de los pueblos quichua, ¿no? Hay muchos intelectuales, indígenas y no indígenas, que hacen una serie de críticas también. Por ejemplo, acá les voy a mencionar a Atahualpa Oviedo, que es una persona que es bastante crítica, ¿no? al termo buen vivir, porque para él existe una bifurcación, ¿no? Una apropiación del termo, de la palabra, ¿no? Buen vivir, ¿no? Que no es lo mismo summa causai que el buen vivir, ¿no? Entonces hay toda una discusión que es bastante amplia y compleja, y no voy a tratar de eso porque no tenemos tiempo hoy, ¿no? Pero, ¿qué sería el buen vivir, no? O summa causai, mejor dicho, ¿no? La vida en plenitud, la vida en armonía, la no explotación entre seres humanos y los seres humanos hacia la naturaleza, ¿no? Entonces, saberes colectivos, reciprocidad, consenso, una economía para la vida, o equilibrio, ¿no? Esta idea de colonización también, una cultura de la vida y para la vida, ¿no? Porque hoy no tenemos una cultura para vida, ¿no? Creo que nuestra cultura colonizada, capitalocéntrica, es más una cultura para la muerte. Entonces, el summa causai representa una concepción de la vida que se aleja de los parámetros más valorados por la modernidad y el crecimiento económico occidental, capitalista, eurocéntrico, ¿no? Este paradigma cuestiona el costo-beneficio como axiomática social, el individualismo, la búsqueda de la ganancia, la explotación de la naturaleza, la relación estratégica entre los seres humanos, la mercantilización total de todas las esferas de la vida humana y de otras formas de vida, ¿no? Lembrando que nuestro sistema occidental, capitalista, eurocéntrico, ¿no? Está basado en dos presupuestos, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, ¿no? O sea, la explotación del trabajo y la explotación de la naturaleza, ¿no? Entonces, el buen vivir sería un paradigma que se opone radicalmente a esta cultura occidental capitalista eurocéntrica. Entonces, desde la perspectiva del buen vivir, es necesario recuperar la primacía de la vida sobre la del capital, recuperar la dimensión comunitaria de la vida. Esto se traduciría en la necesaria relación renovada entre el ser humano y la naturaleza, pasando del antropocentrismo o del capitaloceno al biocentrismo, o sea, que la vida esté en el centro. Y también detener la dominación sobre la naturaleza y la comprensión de que la naturaleza es solo una mercancía que se puede comercializar, ¿no? Otra idea muy importante que está contenida en estas cosmovisiones, ¿no? Y del buen vivir, es la idea del AILU, que no es solo una organización de la sociedad y los seres humanos, sino que es un sistema de organización de la vida de todos los seres, de todo lo que existe, de todo lo que fluye en equilibrio sobre el planeta o madre tierra. El summa causai, entonces, puede entenderse como un nuevo horizonte que se abre a los pueblos, como alternativa a la decadencia civilizatoria de un sistema mundo que durante 5 siglos se expandió en el planeta y produjo no solo desigualdades estructurales a nivel global, sino también destrucción. Estas desigualdades tienen un carácter de injusticia sistemática que en la actualidad nos está mostrando un carácter perverso de acumulación a nivel global que produce destrucción, desigualdad, pobreza y miseria. Bueno, acá traigo también, para problematizar un poco la importancia de la iniciativa y de la preservación de estos territorios, de estos pueblos, ¿no? Existe una lucha de los pueblos afectados
en contra la petrolera Chevron Texaco, ¿no? Esta contienda está en varios tribunales internacionales porque esta empresa contaminó, destruyó, ¿no? Pueblos enteros, ¿no? Como os Tetetes y Sansauares, ¿no? Me gusta pensar en lo que dice Alberto Acosta, ¿no? Jamás se oirán esos cantos, jamás se oirán estas voces, ¿no? Estos pueblos fueron completamente exterminados, ¿no? Debido a explotación petrolera en sus territorios, ¿no? Y la contaminación, ¿no? Entonces, las empresas llegan, sacan los recursos, destruyen el territorio, desplazan a los pueblos y van como si nada, ¿no? Para la gente quedan las enfermedades y el territorio destruido. Y también, ¿no? Sus formas de vida destruidas, ¿no? Entonces, aquí traigo un testimonio de una de mis informantes, ¿no? Que decía, es Margarida, el nombre de esta mujer, que me dice, el río está contaminado por los derrames de petróleo. A 250 metros de mi casa hay un pozo petrolero. Mi madre y mi padre murieron de cáncer. Y les pregunto, ¿qué hacer? No hay forma de evitarlo. Contaminaron todo. Mi madre decía, me duele la cabeza. Me siento mal con este olor, me siento mal. Se enfermó y murió a causa del petróleo. Lo que nos queda son las enfermedades. Siempre he trabajado cultivando yuca, maíz y tengo mis propias gallinas. Solía pescar en el río. Ahora es difícil. No podemos pescar porque el río está contaminado. Información verbal. Entonces, Margarida es una indígena Achuar, no es Baurani. Entonces, quisiera ahora problematizar un poco de estas dinámicas, ¿no? Con relación a iniciativa, ¿no? Yo agrupé a partir de la investigación como si fueran en dos polos, ¿no? Dos polos distintos, dos discursividades, dos racionalidades distintas, ¿no? Cabe señalar que estas racionalidades o formas de entender, ellas no son como homogéneas, ni son para mí como tipos ideales weberianos, ¿no? Sino que son, por ejemplo, la posibilidad de entender cuáles fueron los discursos y las racionalidades que disputaron la iniciativa Assunite. Entonces, yo agrupé dos grandes grupos con relación a las dinámicas y disputas en relación a la iniciativa Assunite. De una parte, esta colonialidad del poder saber, una perspectiva que sustenta una economía extractiva que presiona a algunos países ex colonias de Europa por materias primas y a través de las cuales continúa el saqueo de los bienes naturales. Y de otra parte, ¿no? Tuvimos también estas cosmovisiones milenarias de los pueblos originarios, ¿no? A través del Summa Causae Buen Vivir, segundo las cuales la naturaleza no es un objeto externo separado del humano, sino un ser que representa a la madre tierra, ¿no? Un ser vivo, un ser viviente, ¿no? Y desde ahí también para organizar un poco, ¿no? estas disputas y estas racionalidades, organicé como si fueran tres grupos de discurso, ¿no? Sobre el territorio, sobre la concepción de naturaleza y sobre el desarrollo, ¿no? Entonces, para esa racionalidad instrumental, moderna, occidental, capitalista, ¿no? El territorio es una propiedad privada, un lugar de exploración, es solo un lugar, ¿no? Hay una concepción sobre la naturaleza que es separada del humano, un medio para un fin, un recurso a ser comercializado. Y el desarrollo sigue pasos lineales, ¿no? Etapas sucesivas,
el progreso, el desarrollo económico, una idea de tiempo lineal, ¿no? Que hay un ahora y un después, ¿no? Para las cosmovisiones indígenas originarias, el territorio es un tejido de relaciones complejas mediadas por la pertenencia, pertenezco al territorio, ¿no? Es muy distinto pensar que yo soy dueño de la tierra, ¿no? Que es la visión racional instrumental eurocéntrica, ¿no? Occidental. Otra es la idea de pensar que yo pertenezco a la tierra, ¿no? Yo pertenezco al territorio. Yo soy de aquí, como ellos dicen, ¿no? Yo pertenezco acá. Entonces, son relaciones complejas de complementariedad, ¿no? La concepción sobre la naturaleza, ¿no? No es externa, no existe un yo acá y la naturaleza allá, ¿no? Somos naturaleza, ¿no? No existe una naturaleza externa a nosotros, seres humanos, ¿no? Separada de nosotros. La naturaleza es la madre, la dadora de vida, la Pachamama, soy naturaleza, ¿no? Entonces, las relaciones son de reciprocidad, de cuidado, son relaciones complementarias, son relaciones que a lo mejor tienen un componente de espiritualidad muy, muy importante también. Y el desarrollo no existe en las cosmovisiones indígenas, o sea, no significa desarrollarse, no significa tener más bienes materiales, estar mejor que el otro, ¿no? El tiempo no es lineal, sino que es cíclico, ¿no? Esta idea de que los tiempos se suceden. Bueno, las comunidades indígenas, en particular en los lugares en los que hay una presión importante por desarrollar o explotar los recursos naturales, enfrentan una enorme pobreza económica impuesta. Miles de millones de dólares en recursos naturales se han extraído de sus territorios sin su autorización y sin compensación. Esta es la realidad. No hemos tenido el derecho de decirle no al desarrollo, porque al fin de cuentas a esas comunidades no se consideran personas, no se las considera personas, se las considera recursos, ¿no? Entonces, esto es una entrevista de una intelectual indígena canadiense también, ¿no? ¿Y cuál es la importancia, por ejemplo, ¿no? de la teoría decolonial para pensar estos procesos que algunos han llamado de procesos neoextractivistas en Latinoamérica, ¿no? Entonces, no es una colonialidad, sino que es una imperialidad del poder, ¿no? Que se impone fuera del imperio y en las colonias que reemplaza, desplaza y abastece, atravesando las esferas de los estados, sociedad civil, sociedad política. Los movimientos sociales, ellos se movimentan en los bordes, en las márgenes de estas estructuras políticas, ¿no? Del Estado, del partido y estructuras económicas, ¿no? Exploración, acumulación, opresión. Una idea que es importante retomar, que es una idea de Grossfogel, ¿no? Que es justamente esta imagen de totalidad de Europa y reconocer que América Latina fue un proyecto de las élites mestizas que tenían la independencia de España y Portugal en conformidad con el mercado británico, el republicanismo francés y la filosofía alemana. Las teorías decoloniales pueden nos permitir comprender las distintas dinámicas de explotación que conducen al genocidio, ecocidio, epistemicidio en los territorios de Abya Yala. Necesitamos liberarnos de toda esa imagen totalitaria de Europa, pensar más allá del proceso de civilización de la modernidad eurocéntrica capitalista colonial, ¿no? Y aquí también me remeto a Grossfogel porque
una idea importante es pensar que lo que vivimos hoy, esta civilización capitalista, eurocéntrica, moderna, no es solo un modo de producir mercancías, sino que es un modo de producir conciencia, es un modo de producir subjetividades, ¿no? Entonces, que se impone desde hacia afuera, ¿no? Y que va a considerar la Europa el centro del mundo y los demás territorios como salvajes, retrasados, incapaces, bárbaros, ¿no? Entonces, esos procesos etnocéntricos, ¿no? Siguen vigentes y sobre todo, ¿no? A violencia hacia los pueblos en el territorio de Abya Yala, ¿no? Que es tremendo. Entonces, es necesario, ¿no? Pensar que otros mundos son posibles, ¿no? No un único nuevo y único que creemos que puede ser mejor, sino otros mundos, varios que se construyen planetariamente. Y como nos dice Lev, ¿no? Pensar nuevos futuros posibles requiere pensar en nuevos lenguajes y gramáticas, la resignificación de las cosas del mundo, la creación de nuevos conceptos sobre lo real, nuevas formas de pensar, nuevos modos de producir o de producción y socialización, que permitan abrir las potencialidades de lo real y de un diálogo, ecología de saberes. Otro mundo es posible solo si este mundo está abierto a otros mundos, al encuentro de otras formas de vida y de conocimientos. Entonces, creo que ya estoy ultrapasando el tiempo, ¿no, Víctor? No, doctora, con calma, tenemos todo el tiempo. Está súper interesante el tema. Con toda la calma del mundo, tienes el tiempo. Adelante. Entonces, también acá para pensarmos juntos, ¿no? O mejor, sentir pensarmos, ¿no? Algunas conclusiones, ¿no? Esta propuesta de la iniciativa, aunque de manera muy modesta, ¿no? Podría expresar una nueva relación con la madre tierra. No explotar estos campos petroleros permitiría pensar más allá de una relación de expropiación de la naturaleza, llamando la atención sobre la crisis climática, sobre la destrucción de regiones biodiversas y de pueblos de reciente contacto en aislamiento. Tiene un efecto demostrativo de que necesitamos instaurar con urgencia una nueva forma de respeto, reciprocidad, solidaridad y de cuidado con la madre tierra, porque esta representa nada más y nada menos que la posibilidad de continuar la vida, especialmente la vida humana en el planeta. Nos parece urgente reflexionar sobre los límites del planeta Tierra para soportar la explotación impuesta, sobre todo en los últimos 500 años de expansión de este padrón de poder del capital global. Es importante reconocer la importancia de las cosmovisiones de los pueblos originarios. Recordemos que para estas cosmovisiones un aspecto importante es el relacional. No existe la idea del individuo. Somos familia, somos comunidades. No existe un yo separado de los otros. Por eso intersomos. Yo soy porque tú eres, que es también la filosofía del Ubuntu en África. Creo que la civilización occidentalizada o occidental o capitalocéntrica o occidentalocéntrica todavía tardará algunos años en comprender lo que significa el aspecto espiritual e interconectado del cosmos, la trama de la vida, lo que implica un contenido importante de afirmación de la vida, sobre todo de la vida comunitaria. Los ríos, los bosques, los demás seres vivos están compuestos por la misma energía y principio vital que nosotros, los humanos. Son nuestros hermanos, no son nuestros objetos. Esta cosmovisión resulta casi que incomprensible para la ciencia occidental estándar o hegemónica, porque desde Descartes y Bacon
existe una separación radical entre los seres humanos y la naturaleza, entre el sentimiento y el pensamiento, entre el cuerpo y la mente o la razón. Esta ciencia tiene una metodología de cogito ergo sum, pienso, luego existo. En las cosmovisiones indígenas sería sentir, luego existo, como nos dice Ailene Vatene del pueblo maori. No sé dónde viene el dicho pienso, luego existo. No nos gustaba. Por eso comparto lo que dice mi gente, pertenezco y luego existo. Necesitamos entender y aprender la noción de que pertenecemos, que no estamos separados, que somos un pequeño hilo que forma el tejido de la vida. La separación de los seres humanos de la llamada naturaleza, ¿no?, trae como consecuencia que pensemos en otras formas de vida como inferiores, teniendo, por tanto, menos valor que la vida humana, por lo que percibimos la naturaleza de forma utilitaria o, como plantea Grossfogel, como un medio para un fin. Estamos viviendo la 6ª extinción masiva de especies en el planeta, lo que no nos sorprende. ¿Y por qué? Debido a que existe un sistema cuya velocidad no conoce límites. Esta civilización crea constantemente nuevas necesidades de consumo y, por lo tanto, requiere cada vez más materias primas, lo cual constituye en sí mismo una irracionalidad, pues creamos una forma de vivir como si los recursos no tuvieran fin. Vivimos como si pudiéramos consumir infinitamente en un planeta con bienes naturales finitos. Y por fin, no, es necesario desmistificar, desaprender, aprender, decolonizar nuestro imaginario, nuestra subjetividad. Es la posibilidad de imaginar y construir otros mundos posibles, en los que se reduzcan las desigualdades que son fuentes de explotación, violencia, pobreza, enfermedad y sufrimiento. Necesitamos ser capaces de resistir colectivamente ao que nos oprime y mirar más allá de los límites que ofrece el pensamiento y la ciencia hegemónica. No hay planeta B. Bien, pues es toda la presentación, ¿verdad, doctora? Sí. Bueno. Yo quisiera solo dejar 30 segundos el canto del Bruno. Adelante. En la selva. Adelante. ¿Se escucha? No se escucha, no se escucha, doctora. Ah, qué pena. Es un canto de Bruno que está cantando en idioma indígena y es bellísimo. Pero igual después también puedo dejar el link en la presentación. Ajá, sí. Bueno, es eso. Muchas gracias. Y Bruno Pereira y Don Phillips presentes, así como tantos luchadores. El Brasil es uno de los países que también más mata activistas ambientales, ¿no? Y defensores de los derechos humanos. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, doctora. Excelente. Nos deja claro el camino a seguir. Y adelante, doctor O'Brien, para que tome la palabra. Felicidades, Anit, para tu presentación. Una presentación muy inteligente. Acabo de aprender muchas cosas a propósito del paradigma buen vivir en un artículo publicado por la UNESCO intitulado
los futuros de la educación entre el cruce de las epistemologías del sur y del norte, hable de este paradigma y de la necesidad que sea reemplazado, que reemplace el paradigma del crecimiento económico infinito desarrollado por los occidentales. Sí. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué medida el paradigma del buen vivir podría participar en la conservación de la biodiversidad vegetal y animal y humana? Muchas gracias, profesor Obriant. Es una excelente cuestión, ¿no? Por cierto, muchas gracias por la pregunta, por el comentario, muchas gracias por la invitación también. Mucha gente no comprende todavía, ¿no? ¿Qué es la cosmovisión del summa causai, ¿no? Mucha gente, incluso a mí me dicen, bueno, no podemos vivir de una forma... No podemos vivir a la selva, ¿no? No podemos estar ahí con este mundo, todos viviendo en la selva y tranquilos, ¿no? No se puede vivir así. Pero el buen vivir no trata de eso, ¿no? El buen vivir no trata de vivir en la selva, tampoco de vivir como indígenas, sino que una otra forma de vivir, ¿no? El buen vivir propone los equilibrios, recomponer los equilibrios, ¿no? Cuando se habla de armonía, se habla justamente de recomponer los equilibrios, de no explotar más de lo que los ecosistemas puedan recuperar. Nosotros, en estos últimos 500 años, estamos destruyendo destruyendo un equilibrio que la naturaleza llevó millones de años para componer. Y nosotros estamos destruyendo por esta forma de vivir, porque hoy existe una cultura, existe un modo de producción que atraviesa nuestra subjetividad, nuestra forma de mirar la vida, nuestra forma de amar, nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces, lo bueno es consumir McDonald's, lo bueno es tomar Coca-Cola, lo bueno es consumir mucho, ¿no? Tener mucho, esto es lo bueno. Entonces, cuando se habla y sobre todo, ¿no? La idea del individuo, ¿no? Porque la idea del individuo es una idea casi que incomprensible desde el punto de vista de, por ejemplo, de la sociología. Nosotros no existimos si alguien no nos alimenta, no nos cuida, no nos enseña a andar, a caminar. Nosotros no somos nada sin el otro. No existe el uno, somos, intersomos. Pero el sistema, a través de una ideología perversa, nos dice que somos personas, individuos, y que nuestro bienestar, nuestros bienes, lo que conquistamos, depende exclusivamente de nosotros, de cada uno, ¿no? Y una idea muy equivocada, es una idea muy equivocada, la idea del individuo, la idea del egoísmo, ¿no? Muchos estudios ahora han comprobado que los seres humanos solo sobrevivieron porque ellos cooperaron. Si no fuera por la cooperación, los seres humanos no existirían, ¿no? Entonces, hay una mistificación, ¿no? Me gusta mucho este concepto, ¿no? Incluso también Rafael Bautista habla de mistificación, ¿no? Nosotros mistificamos, nosotros ahora no somos más comunidades, no somos más familia, sino que somos persona, sujeto, ¿no? Y somos tan manipulables cuando somos sujetos. Esta forma de vivir no es posible. Esta forma de vivir nos va a destruir. Ya está nos destruyendo, ya estamos nos destruyendo de todas las formas.
No sé, Micrófono. doctor Hay que Maurilla. hay que mundializar el paradigma buen vivir. Hay una frase que me llama que me llamó la atención, es la siguiente: no hay planetas, no hay planetas. Esta frase me ha hecho pensar en dos artículos inéditos que escribí este año: la educación para la conciencia mundial y la pedagogía reparadora y regeneradora, en que propongo algunos elementos para reparar el presente y el pasado, para regenerarnos, para regenerar la naturaleza, los espíritus, los conocimientos ancestrales o de los nuestros antepasados. Es mucho importante. Por cierto, yo he leído también un artículo tuyo que me gustó mucho, que es sobre las parteras, ¿no? Sobre el conocimiento de las parteras, ¿no? Alguien también preguntó en el chat sobre, no sé si quieren preguntar. ¿Le leo la pregunta? La Nadia y Nadia María. Mireia, si quieren hacer la pregunta. Dice, le leo, la pregunta es: ¿qué estrategias propone usted para promover esta nueva cosmovisión decolonial entre los jóvenes de hoy, que cada vez más están individualizados por la tecnología e influenciados por la era digital? Excelente, Nadia. Excelente gestión, ¿no? Una de las cosas, y yo también trabajo con jóvenes, una de las cuestiones muy importantes es justamente lo que el profesor O'Brien acabó de decir, ¿no? Necesitamos traer la memoria de nuestros ancestros, traer la memoria de toda la violencia que fue impuesta a los territorios de Abya Yala. Pienso que traer esto al presente, ¿no? Porque no hay pasado, no hay futuro, hay repeticiones, ¿no? Entonces, es importante que ellos sepan de la historia. Nosotros no tenemos muchas veces conocimiento, conciencia de lo que fueran los procesos destructivos, genocidas, ¿no? Sobre los pueblos indígenas de este territorio. Entonces hay que traer esta presencia, hay que traer este conocimiento para ellos, ¿no? Y una otra cosa también, que ahí es una percepción muy mía, si no quiero decir como una verdad, ninguém tiene la verdad, ¿no? Pero yo siento que muchos jóvenes, ellos necesitan convivir, ¿no? Ellos necesitan sentirse amados, escuchados, partícipes, porque nosotros como humanos sentimos necesidad de formar parte de algo, de ser parte de algo. Entonces, cuando logras agregar, llamar, juntar estos jóvenes para algo, para un objetivo, para un proyecto, ellos quieren participar, te lo aseguro. Entonces, yo creo que hay muchas cosas por hacer, ¿no? E incluso unas charlas muy simples sobre ellos mismos, ¿no? Que quieren, que desean, cómo es su vida, ¿no? Muchas veces estamos ahí conviviendo con ellos por 1 año, 2, 3 y no sabemos nada de ellos, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué sueñan? ¿Qué conocen? ¿Qué desconocen? ¿No? Entonces, hay muchas cosas que se puede hacer. Muchas gracias por la pregunta. Ok, no sé si alguien quiera participar, doctor Juan Carlos, quiera tomar la palabra, si no hay otro maestro. Pues no sé si ahí en la sala alguien quiera preguntar, así. Sí.
¿Para alguien que esté ahí interesado? No sé, ¿alguien de la sala? Que quiera Tem preguntar? a Andrea, mi querida amiga Andrea, tiene una cuestión de ella ahí en el chat. Sí. Sí, es un comentario. Sí. Queres que eu leia? Eu tô com a... Boa tarde. Eu tô com a voz comprometida. Bem-vinda, querida. Então, Janete, justamente porque tu estás trabalhando no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Desculpa que eu estou falando em português aqui, mas meu espanhol estou aprendendo. E justamente por isso, Janete, como tu tens sentido esse modelo de educação técnica, né, profissional, integrado, numa perspectiva de uma educação com o bem viver e não é para o bem viver, né, com o bem viver. Ou pelo menos pensando no horizonte uma pedagogia biocêntrica. Nesse modelo de educação formal, tecnológico, é possível? Tem coexistências? Como tu tens percebido isso? Querida Andréia, que bom te ver. Vou falar em português também para a Andréia. Querida, que saudade de ti. Muchas gracias por la pregunta. Andrea es una colega, también ahora doctoranda del programa de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, una excelente maestra, trabaja en un Instituto Federal de Rio Grande do Sul. Muy importante la pregunta que trae Andrea. Andrea, yo pienso más que todo hoy es que hay que producir rupturas, hay que producir fracturas y hay que producir alianzas. Porque para comprender, para tener este sentir pensar, a veces es necesario un paso. Y nuestras estructuras educativas son muy rígidas, muy formales. Muchas instituciones están más preocupadas por la forma, ¿no?, do que por el contenido. ¿Qué jóvenes estamos formando? ¿Cómo son estos jóvenes? ¿No? ¿Qué quieren de la vida? ¿Qué van a hacer de sus vidas? ¿Se van a matar? ¿No? ¿Se van a alcoholizar? ¿Se van a drogarse? ¿No? ¿Cuáles son los horizontes posibles para los jóvenes? Es una pregunta que me hago, ¿no? ¿Cuáles son los horizontes posibles? Sobre todo para los jóvenes más vulnerables, para los jóvenes quilombolas, para los jóvenes indígenas. ¿Cuáles son sus proyectos de vida? ¿Cuáles son sus trayectorias posibles? ¿No? Pero también en estas estructuras tan rígidas es difícil pensar nuevas formas, nuevas pedagogías, unas pedagogías más freirianas, más constructivas. Entonces, a mí, lo que yo lo hago hoy es intentar involucrar a estos jóvenes en proyectos, intentar escucharlos, intentar construir alianzas con otros colegas, con otras personas, incluso con los propios alumnos que quieren. Ellos piden, dime qué libro leer, qué buscar, qué película ver, a quién debo visitar, voy a una comunidad indígena, voy a una comunidad quilombola. Vamos con ellos, ¿no? No todos quieren, bien, está bien, ¿no? Entonces, es sumar, juntar, compartir, ¿no? No veo otra posibilidad, ¿no? Entonces, es como la fuerza del agua, ¿no?
El agua es más mole que una rocha, una piedra, pero igual es más fuerte, ¿no? Entonces, esta capacidad de ir generando resistencia, ¿no? De ir construyendo nuevas formas de resistir. ¿Alguien quiere participar o alguien quiere participar? Dice, doctora, no sé si sepa que aquí en México hay unas obras que está haciendo el presidente de la República y la pregunta va, dice, el Tren Maya que se construye en nuestro país y que lleva el desarrollo, entre comillas, del México industrializado del norte, pero al mismo tiempo destruye nuestra selva del sur. ¿Cómo lograr un equilibrio? Preguntan aquí. Bueno, estos temas de desarrollo, se puede pensar, por ejemplo, el TIPNES en Bolivia, la propia idea de que muchas dinámicas extractivistas también se dan en función de, se usa el discurso de vamos a desarrollar, ¿no? Y para mí hay una parte que Grossfogel dice, desarrollate o te mato, ¿no? Evangelízate o te mato. Consumes o te mato, ¿no? Entonces, hay que pensar detenidamente en cada proyecto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa el desarrollo? Y si las comunidades desean el desarrollo, ¿y qué desarrollo es, no? Porque yo no conozco este proyecto justamente que está hablando el colega, el compañero, pero creo que hay que tener mucho cuidado con que se promete, ¿no? Porque les doy un ejemplo que conocí, acompañé en Ecuador. Una mineradora dijo a una comunidad, les traigo hospital, les traigo escuela, les traigo vías, ¿no? Para andar de coche. Y a cambio, por cierto, de la explotación de los minerios, ¿no? Entonces la comunidad, parte de la comunidad, no, esto va a ser buenísimo, imagina, tendremos escuelas, tendremos hospitales y tenemos vías y vamos a estar más próximas, cerca de la ciudad, va a ser más fácil llevar las mercancías, comercializar y todo lo más, ¿no? Pero otra parte de la comunidad comprendió que si se instalaba este proyecto de extracción mineradora, esto rompería completamente la dinámica de la vida de la comunidad y que muchas cosas jamás volverían a ser como eran, ¿no? Entonces, hubo una división en la comunidad, parte favorable por todo el discurso del desarrollo, ¿no? En mi tesis yo llamo avatar del desarrollo, ¿no? Porque es un simulacro, es algo que nos vendieron como algo buenísimo, ¿no? Y entonces hay que tener muy en cuenta cuáles son los intereses que están en juego, cuáles son las dinámicas, cuáles son las racionalidades que están en juego para los proyectos de desarrollo, para las comunidades. Sí, yo les voy a compartir las diapositivas en el grupo, conozco a varios de los que están aquí. Doctora Janet, ahorita en nuestro país, en México, está en análisis la propuesta académica, el plan de estudios de la educación básica. Y en este plan de estudio he estado en varios paneles y debatiendo en el sentido de que el plan recupera dos ejes transversales, que es la naturaleza y la cultura. Pero aquí hay sociólogos, pensadores que quieren ver una currícula tradicional y los he escuchado, los he leído que dicen que es una currícula retrógrada, es una currícula que va hacia atrás
Y aquí hay varios maestros de diferentes grupos de WhatsApp y que han estado en congresos de aquí en México. Y hay una preocupación. Debatíamos también. Hay muchos maestros que están preocupados por cómo hacer en esta nueva currícula, cómo trabajar la propuesta que hace el gobierno mexicano, este gobierno. Y el miedo es realmente, por todo lo que han escuchado, leído, realmente sí vamos hacia atrás. Y aquí el debate y la pregunta que le hago a usted, a partir de porque también aquí en el plan de estudio está Boaventura de Sousa, está Ramón Grossfogel, Walter Mignolo, están muchos pensadores del sur y de la corriente de la transmodernidad. La pregunta va, ¿usted considera que el pensamiento de toda esa del buen vivir es un pensamiento retrógrada o es un pensamiento de la revalorización de la cultura y de la relación con nuestra madre naturaleza y llevarlo a la práctica en el tema educativo? Gracias, Víctor, gracias por la pregunta, muy interesante lo que planteas vos. Yo no pienso jamás que el buen vivir sea retrógrado. Yo pienso que el buen vivir, así como el Ubuntu, como el Nandereco, como estas filosofías son, para mí al menos, y creo que para algunas personas que conozco, ¿no? Son más bien un horizonte que se abre, ¿no? Una posibilidad de cuidar a la vida tan necesaria, ¿no? Y la pandemia nos mostró eso, ¿no? Necesitamos cuidar la vida, y no solo la vida humana, que no es más, que no tiene más valor que las otras formas de vida, pero tenemos que cuidar la vida. Este sistema que vivimos hoy es un sistema que destruye la vida y destruye todas las formas de vida, no solo la humana, también la humana, ¿no? ¿Cuántas personas a diario se mueren de hambre, se mueren por violencia, se mueren por contaminación, se mueren en la guerra, ¿no? Entonces, este sistema está acabando, está destruyendo la vida. Y la educación tiene un papel re importante, ¿no? Re importante. Yo pienso que es urgente y necesario revalorar estas cosmovisiones, estas formas de relaciones, estas formas de respetar a la vida, esta comprensión de que somos parte, que somos un hilo del tejido de la vida, ¿no? Entonces, si no entendemos, si no comprendemos la complejidad, porque es un pensamiento complejo, no es un pensamiento simple, no es algo simple como quieren muchas gentes, no hay, es una cosa lá de indígenas, no sé qué, no, buen vivir, bueno, todo el mundo alegre, contente, feliz, no, el buen vivir no habla de eso, ¿no? Habla, sí, por cierto, de estar bien, ¿no? Pero ¿qué es estar bien? Yo no puedo estar bien si tú no estás bien, porque tú eres parte de mí, yo soy parte de ti, ¿no? Este es el paradigma del buen vivir. Yo estoy bien si la comunidad está bien, si la madre naturaleza está bien, si mi hermano está bien, si mi hermano árbol está bien, si mi hermano río está bien, si mi hermano montaña está bien. Pero el paradigma occidentalocéntrico nos ha separado, ¿no? Hombre naturaleza, hombre del hombre. Nosotros no nos vemos como hermanos, nosotros no nos vemos como promesa, nosotros nos vemos como perigo, nosotros competimos entre nosotros, nosotros tenemos una educación para la competencia, para la ganancia, para el egoísmo, ¿no? Entonces, tenemos que generar una pedagogía del buen vivir, una pedagogía de una otra comprensión de la vida, ¿no? Que es, y de una forma de vivir, ¿no? No basadas en la ganancia, la competición, el egoísmo, ¿no? En que suceso sea tener bienes materiales, ¿no? Que la única medida de suceso es, pues no importa si robas, si matas, pero tienes bienes materiales, ok, todo está bien, ¿no?
Eso Ok. no puede ser la única medida de suceso. Ya para ir cerrando el evento, una pregunta y cierra el doctor Juan Carlos. Dice, ¿cómo lidiar la huella destructiva de la humanidad, que a veces es complicada de lidiar con el pensar y crear armonías o equilibrios con este buen vivir? Excelente, profesor. Creo que ustedes la están haciendo, ¿no? Con los proyectos de universidades autónomas, ¿no? Ustedes la están haciendo. Ahí está, ¿no? Hay muchas cosas. Y también, modestamente, humildemente, yo pienso que hay muchas cosas en muchos lugares, hay mucha gente que hoy siente, ¿no? Siente la necesidad de trabajar por la vida, trabajar por el buen vivir, aunque no sepan qué es bien vivir, qué es buen vivir, pero hay mucha gente que se siente desde el corazón llamado a trabajar por otro mundo, ¿no? Y que a lo mejor hacen un trabajo que ellos mismos no consiguen valorar, pero ellos están haciendo. Y hay que valorar el trabajo de cada una y de cada uno que hoy está trabajando para proteger la vida. Tenemos que proteger la vida. Okay. Bueno, doctor Juan Carlos, para cerrar el evento, algunas palabras. Adelante, doctor. Sí, gracias, Víctor. No sé si el doctor O'Brien quiera comentar algo pues para ya ir cerrando un poco el espacio. Pues, ¿quieres comentar algo, O'Brien, como titular de la cátedra? No te escuchamos. ¿Quieres comentar algo, O'Brien? No. Ok. Bueno, pues no sé si alguien más quiera comentar algo, doctora Janet. Para nosotros es un enorme gusto tenerla con nosotros. Yo la estuve escuchando y veo que coincidimos en muchos puntos, en muchos planteamientos. Para nosotros es un gusto poder hacer alianzas también con ustedes. También celebro, enhorabuena, la plática que nos dio, fue muy buena, fue muy clara. Creo que estamos coincidiendo en muchos sentidos en los puntos de que la actual crisis civilizatoria pues está muy delicada, ¿no? Y creo que ya no podemos seguir los ideales y las lógicas que la propia modernidad nos enseñó, ¿no? Creo que ahora tenemos que empezar a recuperar los conocimientos de los pueblos ancestrales. Parte de eso se está haciendo aquí en el CIA Común, en el Centro Universitario de Ndaniguía, que forma parte también de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Estamos muy conscientes de estos procesos que se están haciendo a nivel global y este interés también de cuestionar estas lógicas de desarrollo, estas lógicas extractivistas, estas lógicas que buscan pues imperar imponiendo el capital a costa de llevar la vida de todos nosotros, ¿no? Coincidimos en muchos de esos planteamientos y celebro, enhorabuena, pues esta plática y la gente también que nos está escuchando hasta este momento. No sé si alguien más quiera comentar algo más, preguntar, pues si no, de nuestra parte, en nombre del Centro Autónomo Comunal de Ndaniguía y también a nombre de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, pues le damos las gracias a la doctora Janet por esta plática que nos dio y también agradecemos a todas y a todos los compañeros que nos acompañaron el día de hoy en esa interesante plática, ¿no? Más tarde me comunico a lo mejor con Guillermo, que es el coordinador del Centro Autónomo Comunal aquí en Ndaniguía, para hacerle llegar a lo mejor una pequeña constancia
por la participación que tuvo el día de hoy, ¿no? Pues doctora Janet, muchísimas gracias, muchas felicidades por la plática y enhorabuena también pues sus investigaciones que serán bienvenidas acá en este espacio, ¿no?